El 2 de octubre no se olvida. Esa frase la has escuchado, la has leído en pancartas, en murales, en las calles de la Ciudad de México por muchos años. Pero, ¿qué fue realmente lo que ocurrió esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Lo que empezó como una manifestación estudiantil se transformó en uno de los capítulos más oscuros y decepcionantes de la historia mexicana. Un episodio rodeado de misterio, dolor y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Hoy me identifico como Memoria y Resistencia y nos adentramos en la herida abierta de un país. El incidente de Tlatelolco. Corría 1968. El mundo estaba en ebullición, protestas en Francia, la guerra de Vietnam, movimientos estudiantiles en todo el planeta. México no era la excepción. Los estudiantes exigían libertad de expresión, justicia, cambios sociales. Pero el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz veía en ellos una amenaza al orden. Y en medio de todo, los ojos del mundo estaban puestos en México, porque en pocos días se inaugurarían los Juegos Olímpicos. El país debía mostrar paz y progreso, aunque para lograrlo hubiera que silenciar a todos aquellos quienes incomodaban. Algo que inició el 22 y 23 de julio de 1968 con una serie de enfrentamientos entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, se convirtió rápidamente en gritos de libertad ante la represión con uso de fuerza excesiva orquestada por el Cuerpo Policíaco de Granaderos. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas inician un paro de labores, lo que provoca que los granaderos y el ejército entraran a varias de las escuelas. Algunas personas creían que era necesario una represión ante una creciente ola de rebeldía por parte de los estudiantes, en gran parte por la manipulación de los medios de comunicación controlados por el gobierno. Lo cierto es que fue escalando más y más hasta terminar en una masacre. El 30 de julio, con el uso de una bazuca, el ejército voló la puerta de la preparatoria 1, obligando a los estudiantes que se encontraban en el interior de dicha institución a salir para ser arrestados. Ese mismo día también fue tomada, por las Fuerzas Armadas, la preparatoria 3. Ante estos hechos, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria. Se pronunció públicamente en desacuerdo con las acciones que atentaban en contra de la autonomía universitaria y exigiría la libertad de los presos políticos, refiriéndose a los estudiantes detenidos de la Prepa 1. El 2 de agosto se constituye el Consejo Nacional de Huelga o CNH, el cual se forma sobre 3 principios. 1. Solo estarán representadas las escuelas en huelga, no en paro activo. 2. Habrá 3 representantes por escuela, elegidos en asamblea. 3. No se admite la representación de federaciones, confederaciones, partidos o ligas, solo de escuelas. En el CNH llegan a estar representadas 75 escuelas con un total de 250 estudiantes miembros, cuyas decisiones se hacían por mayoría de votos, representaba por igual a alumnas, y reducía la animosidad entre las instituciones rivales. El 4 de agosto, el movimiento estudiantil elabora un pliego petitorio que contiene los siguientes puntos. Libertad a los presos políticos. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. Desaparición del Cuerpo de Granaderos. Destitución de los jefes policíacos. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 27 de agosto se realizó una marcha al Zócalo capitalino, fue la primera ocasión en que se insulta públicamente al presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz. Fue izada en la asta bandera del Zócalo un banderín rojinegro. Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes, quien años más tarde sería identificado como un infiltrado en el movimiento por parte del gobierno, se pronuncia a favor de quedarse en la plancha del Zócalo a esperar una respuesta del gobierno. Ante esto, 3.500 estudiantes permanecieron en guardia. La madrugada del 28 de agosto fueron sometidos con el uso de varias tanquetas, las cuales destruyeron los campamentos estudiantiles.
Soldados con bayonetas, granaderos, así como camiones de bomberos, salieron desde las calles del centro de la ciudad. Los estudiantes gritando «México, libertad, México, libertad», se retiraron, aunque algunos trataron inútilmente de detener la marcha de los tanques tirándose a su paso o subiéndose a ellos. Al final todos fueron desalojados del Zócalo. El 7 de septiembre se llevó a cabo un mitin en Tlatelolco, denominado la Manifestación de las Antorchas. Posteriormente, el 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El domingo, 15 de septiembre, con motivo del aniversario del inicio de la independencia de México, Heberto Castillo, quien fue uno de los principales líderes universitarios del movimiento estudiantil, dio el grito de independencia en la explanada de Ciudad Universitaria de la UNAM, sin imaginar que esto enfurecería al presidente. 3 días después, el 18 de septiembre, el ejército invadió violentamente Ciudad Universitaria. Ante esto, el 23 de septiembre, el rector Barros Sierra presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM. Ese mismo día, el edificio de la Vocacional 5 fue ametrallado por comandos policíacos vestidos de civil, ocasionando graves daños. Lo que provocó una serie de choques violentos entre estudiantes y granaderos en las zonas del casco de Santo Tomás, de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco y de la Unidad Profesional de Zacatenco. Los estudiantes politécnicos defienden sus escuelas a sangre y fuego en contra de los granaderos, lo que provocó la intervención del ejército. En los primeros minutos del día 24 de septiembre, el general Gustavo Castillo salió con 1000 soldados y carros blindados de su cuartel general y se dirigió a la Unidad Profesional Zacatenco. Mientras eso sucede, en la zona de la Unidad Nonoalco-Tlatelolco los granaderos recurren a las armas de fuego. Después de un intenso tiroteo, toman la Vocacional 7 y detienen a los estudiantes que se encuentran en el área. Durante las ocupaciones de la ciudad universitaria y del casco de Santo Tomás, varios informes mencionan la participación de un agrupamiento denominado Batallón Olimpia, el cual originalmente estaba destinado a cuidar las instalaciones olímpicas y pasó a ser un grupo de choque y fue responsable de varios enfrentamientos callejeros con los estudiantes de varias vocacionales y preparatorias. El 1 de octubre, el ejército se retiró de las instalaciones de la UNAM y el IPN, por lo que el Consejo Nacional de Huelga convoca a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para el día siguiente. Era la tarde del 2 de octubre de 1968. Miles de estudiantes, profesores y familias se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. El ambiente era tenso, pero todavía había esperanza de ser escuchados. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras se llevaba a cabo el mitin, de repente, algo cambió. Miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al tercer piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. 2 luces de bengala fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. Iluminaron el cielo. Un helicóptero volaba. Dispararon una bengala verde y luego una roja. Disparos. Gritos. Confusión. La Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un campo de terror. Nadie sabía quién disparaba ni hacia dónde correr. Testigos cuentan que soldados y francotiradores rodeaban el lugar. Lo único cierto es que esa noche se tiñó de sangre. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños. Pero esto no detuvo a los miembros del ejército, que sin orden judicial irrumpieron en algunos de los departamentos de la unidad Tlatelolco. La plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas. Los estudiantes fueron llevados a punta de culatazos a 2 lugares, las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, donde fueron desvestidos y golpeados, y al exconvento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde reunieron a aproximadamente 3000 detenidos. La plaza fue limpiada por el cuerpo de bomberos, y la tropa de soldados se mantuvo ahí hasta el 9 de octubre.
Varios testigos aseguran que durante este lapso, el batallón Olimpia se disfrazó de empleados de luz y agua para poder buscar estudiantes fácilmente. Los detenidos, por su parte, fueron enviados a distintas cárceles de la Ciudad de México, al campo militar número 1 o al Palacio Negro de Lecumberri. Hasta hoy, nadie sabe con certeza cuántas personas murieron en Tlatelolco. Las cifras oficiales hablaron de decenas. Pero los testigos aseguraron que fueron cientos. La verdad fue enterrada junto con los cuerpos. ¿Por qué no se sabe el número real? ¿Qué ocurrió con los desaparecidos? ¿Cuántos secretos quedaron ocultos en los archivos del gobierno? Esas preguntas siguen siendo una sombra que México carga hasta hoy. La Plaza de las Tres Culturas no es solo un lugar histórico, es un escenario cargado de simbolismo. Ruinas prehispánicas, una iglesia colonial y edificios modernos conviven en un mismo espacio. 3 épocas en un solo sitio. Y fue justo ahí, entre la historia de siglos, donde ocurrió una de las mayores tragedias del México contemporáneo. Dicen que, en las noches, cuando la plaza está en silencio, se escuchan ecos de gritos y pasos que nunca se borraron. Muchos visitantes han contado que sienten una extraña opresión, como si el lugar guardara en sus muros el recuerdo de lo sucedido. El 2 de octubre no es solo una fecha en los libros. Es un recordatorio. Cada año, miles salen a las calles con la misma consigna. 2 de octubre no se olvida. No se trata solo de recordar a quienes murieron, sino de exigir que la verdad completa salga a la luz. Porque más de 5 décadas después, aún hay secretos, aún hay archivos clasificados, aún hay preguntas que el tiempo no ha respondido. Lo perturbador del 2 de octubre es que se trata de un misterio vivo. Un misterio de cifras ocultas. De voces silenciadas. De un dolor colectivo que se niega a desaparecer. ¿Qué tan lejos puede llegar un gobierno para ocultar la verdad? ¿Cuántas historias quedaron enterradas bajo el concreto de la plaza? ¿Por qué no se castigó a los culpables? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si un día todos esos secretos salieran a la luz? El 2 de octubre no se olvida, no porque lo digan los libros, sino porque lo grita la memoria de quienes aún buscan justicia. El misterio de Tlatelolco sigue vivo. Y cada año, al recordarlo, México se mira en un espejo oscuro que le recuerda la importancia de la verdad. ¿Tú qué piensas? ¿Fue un acto de represión, un accidente provocado, o un secreto demasiado grande para ser revelado? Deja tu opinión en los comentarios, y si este video te dejó pensando, suscríbete a Hoy Me Identifico Como. Aquí las historias no se cuentan para entretener, sino para recordar lo que nunca debe repetirse. Hoy me identifico como Memoria y Resistencia. ¿Y tú?